Bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. Bolivia y Paraguay firman nuevos acuerdos comerciales para la venta de gas licuado por parte de la estatal petrolera boliviana a su vecino suramericano. Entra en la recta final la salida de Reino Unido de la Unión Europea a semanas para que venza la fecha establecida. Hoy hablamos del Brexit en Economía en Contexto. Y en nuestra arista económica de hoy hablamos de Finlandia. Le mostramos una radiología del país escandinavo y su apuesta por nuevos proyectos sociales. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay suscribieron nuevos acuerdos comerciales para la venta de gas. El acuerdo del estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos permitirá la venta de 54.000 toneladas métricas de gas licuado al año. La venta aportará a las arcas de Bolivia 26,4 millones de dólares en este año 2019. La planta separadora de líquidos del departamento de Tarija funcionará como el punto de entrega, mientras 6 empresas privadas paraguayas distribuirán el carburante en suelo guaraní. Asimismo, Bolivia dispondrá de volúmenes de gas propano y butano en el transcurso de 2019 para cubrir mercados industriales de Paraguay. Y Bolivia celebrará comicios presidenciales este año 2019. Vamos entonces a contrastar para ustedes los resultados económicos de la gestión del actual mandatario presidente Evo Morales desde 2006 y la de su antecesor Carlos Mesa, aspirante también a la reelección. La investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Lucía Converti, deja para ustedes, los lectores, una referencia en cuanto al cuadro que mide la evolución del ingreso per cápita con números más altos durante todos los mandatos de Morales sobre el periodo de Mesa. Igualmente, para este análisis se toma en consideración la participación de las exportaciones en el PIB, el impacto en el sistema financiero, la recaudación tributaria, salarios, reservas internacionales, así como la cobertura social. Converti afirma que la administración de Evo Morales obtuvo mejores resultados por el incremento de los precios internacionales de las materias primas, así también como el impulso de la demanda interna. Viajamos ahora a El Salvador. En El Salvador, parlamentarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional proponen la creación de un sistema público de pensiones. La jefa del grupo parlamentario salvadoreño, Nidia Díaz, precisó que para el sistema pensional se cuenta con varias propuestas de movimientos sociales del Frente Farabundo Martí y una del presidente Salvador Sánchez Serén. La parlamentaria del Frente insistió en la existencia de una normativa que responda a las necesidades de los pensionados y no a las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones, mejor conocidas como las AFP. El actual sistema privado de pensiones es fuertemente criticado por diversos sindicatos por su fracaso y su exclusión. Y la empresa Ford anunció el cierre de una de sus plantas en Sao Paulo. La medida puede afectar a 3.400 trabajadores directos y un total de 14.000 contabilizando los indirectos. Más detalles en el siguiente informe. 3.400 trabajadores de Ford se mantienen en asamblea permanente ante el anuncio del fin de las actividades de la empresa estadounidense de capital abierto en San Bernardo do Campo, región del ABC Paulista. La medida tendrá un impacto en los empleos de la región. Además, se calcula que el gobierno del estado de Sao Paulo perderá en torno de 80 millones de dólares en impuestos. La decisión afecta a 3.400 trabajadores de Ford y la consecuencia en cada cadena se puede multiplicar por 4 en toda la región. La empresa hizo un anuncio de manera bruta. Desde el año pasado, el sindicato discute con Ford alternativas para evitar el cierre. China negocia la compra a Estados Unidos de los productos agrícolas que antes le compraba a Brasil, y Europa planea lo mismo para evitar sanciones de Estados Unidos sobre los automóviles alemanes. Ford actúa en la región periférica del ABC Paulista desde 1967, cuando compró a Willys. Desde entonces sus lucros son enviados a su matriz en Estados Unidos. A pesar de la alianza con el gobierno de Trump, Jair Bolsonaro no ha negociado ni se ha manifestado sobre el cierre de la fábrica.
Por lo que veo, el interés de Estados Unidos en Brasil es usarlo como títere para desestabilizar a Venezuela y el interés que tienen sobre el petróleo. En Brasil, en nuestra visión, ellos ya ganaron el petróleo con el golpe, cuando fue entregado el presal a ellos, a diferencia de Venezuela, que está resistiendo. En el municipio de São José dos Campos, también ubicado en el estado de Sao Paulo, General Motors planea la salida del país. Los operarios aceptaron disminuir sus salarios y derechos para mantener sus empleos. En la misma región, la venta de la empresa de fabricación de aviones Embraer a la estadounidense Boeing también ya genera efectos negativos sobre el empleo. Es una desestructuración de la industria de nuestro país. Es una de las principales empresas medias de nuestro país que emplea más de 30.000 trabajadores. Seguramente será una desestructuración que llevará al desempleo total en nuestra región. El Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo escribió la historia de la lucha por derechos sociales del principal municipio operario del país. Proceso donde surgió el primer trabajador que alcanzó la presidencia de Brasil. Desde prisión, el expresidente Lula propuso que los trabajadores exijan al gobierno que detenga la importación de productos de Ford. Por su parte, los sindicatos brasileños se encuentran en un proceso de fragilización por las consecuencias de la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Michel Temer. Tanto la OIT como la OCDE comprobaron que cuanto más se flexibilizan las leyes laborales, más se empeora el mercado de trabajo. A ese escenario se suma la propuesta de reforma previdencial del gobierno de Jair Bolsonaro, que conjugará desempleo con mayores restricciones para jubilarse. Además, dará continuidad a la política de recortes sobre la inversión social en un país que no logra estabilizar la relación deuda-PBI. Así Brasil sigue el camino del bajo crecimiento, privatizaciones y altas tasas de intereses para el pago de deuda interna y externa. Ignacio Lemus para Telesur desde Sao Paulo. Bien, ahora momento de hablar de economía en contexto. Seguimos aquí en Impacto Económico. Vamos a hablar ahora del Brexit. Bien, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció la creación de un multimillonario fondo de desarrollo para impulsar el crecimiento económico en las comunidades que en 2016 votaron mayoritariamente por abandonar la Unión Europea. El portavoz de finanzas del Partido Laborista de la oposición, John McDonnell, calificó la decisión de May de soborno desesperado para persuadir a los diputados de apoyar su acuerdo del Brexit. Aquí, más detalles. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció la creación de un fondo de 1.600 millones de libras para ayudar a las comunidades más desfavorecidas que apoyan el Brexit. La decisión de May es criticada por la oposición, entre ellos el portavoz de finanzas del Partido Laborista de la oposición, John McDonnell, quien calificó el fondo como un soborno Brexit, pues a su juicio considera que el fondo muestra la desesperación de un gobierno que se ve reducido a corromper a los diputados para que apoyen su acuerdo de Brexit en la votación del próximo martes 12 de marzo. Asimismo, la diputada laborista por la ciudad británica de Wigan, Lisa Nandy, dijo que el desembolso diseñado por May fallará después de 8 años de austeridad para las zonas que en el Ejecutivo ahora piensa beneficiar. En esa línea, Nandy alegó que ha habido recortes de 134 millones de libras desde 2010, con más por venir, mientras que todas las ciudades del noreste recibirán 40 millones anuales del nuevo fondo del gobierno central. May, por su parte, defendió el otorgamiento de la ayuda gubernamental y aseguró que estas comunidades votaron a favor de salir del bloque europeo como expresión de su deseo de ver cambios. Asimismo, aseguró que el fondo se destinará a lugares que no habían compartido equitativamente la prosperidad del país y que se utilizará para crear nuevos empleos, ayudar a capacitar a las personas e impulsar la actividad económica. Por su parte, el gobierno de Irlanda anunció que ofrecerá una ayuda monetaria a las pequeñas y medianas empresas que operan en el país para hacer frente al Brexit. El Ministerio de Empresas, Negocios e Innovación de Irlanda anunció un plan de asistencia por el que todas las compañías pueden solicitar 2 tipos de vales para el Brexit. El primero ayuda a este tipo de empresas con hasta 2.250 euros para que puedan pagar los servicios de consultores profesionales, mientras que el segundo vale, denominado Implementación del Brexit, ofrece una ayuda financiera de hasta 5.625 euros, una cantidad de la que el Estado asume el 50%. El ministerio agregó que estas herramientas innovadoras y accesibles, así como los fondos asociados, ayudarán a los negocios a hacer frente a las complejidades que rodean al Brexit.
Y Margarita Quinas, portavoz de la Comisión Europea, informó que los negociadores europeos y británicos del Brexit se reunirán este martes en Bruselas para seguir discutiendo la salida del Reino Unido del bloque comunitario. También puedo confirmar que nuestro negociador principal del artículo 50, Michel Barnier, se reunirá mañana por la tarde con el fiscal general Geoffrey Cox y el secretario del Estado de Brexit, el secretario Stephen Barclay. En Economía 360, el número de personas registradas en las oficinas públicas de desempleo en España aumentó en el segundo mes de este año. Datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España revelan que el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en febrero en 3.279 personas respecto al mes anterior. Con ese incremento, el total de desocupados en España se ubicó en 3.289.040. Por sectores, el desempleo se redujo en los servicios, la construcción y la industria, pero repuntó en la agricultura, que sumó 9.885 parados más. A finales del año pasado, España logró reducir su tasa de desempleo a 14,45%. Sin embargo, la precariedad sigue presente en el mercado laboral y sigue ocupando el segundo puesto como el país con el índice de paro más alto de la Unión Europea. En otro tema, Moscú continuará coordinación con Riad en mercado petrolero. Así lo informó el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, tras una reunión con su par saudí, Adel Al-Jubeir. El diplomático ruso señaló que la cooperación entre Rusia y Arabia Saudí será bajo el formato del acuerdo OPEP+. Los dos países también discutieron nuevos proyectos en las áreas de energía, industria, agricultura e infraestructura de transporte. Bien, y llegó el momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes. Lo hacemos como de costumbre, iniciando con el precio del barril petróleo de Texas. WTI marca $56,59, subió 1,4%. El barril del Brent de referencia en Europa, $65,65, 0,89% en la subida. Y el barril de petróleo venezolano marca 400,20 yuanes. Bien, hacemos una corta pausa, ya venimos. Bien, a principios de 2017, Christine Lagarde, la directora del FMI, pedía nuevas reformas para atajar el desempleo y exigía una búsqueda activa de empleo para recibir el subsidio para, según ella, lograr el crecimiento de Europa. Ese mismo año, Finlandia propuso un plan piloto para la creación de una renta básica universal como el sustituto parcial o completo a los actuales sistemas de elección de destinatarios de ayuda social. Veamos. Finlandia tiene una población de 5,5 millones de habitantes. La jornada laboral es de 38 horas semanales. Al cierre de 2016, la tasa de empleo se ubicó en 8,7%, una de las más bajas de Europa, pero que afecta sobre todo a las personas de menor formación académica. No hay un salario mínimo establecido. Se negocia entre sindicatos y empresarios. Sin embargo, el salario medio para 2015, según datos macro, se ubicó en 43.000 euros brutos anuales, monto superior a la media de la Unión Europea. El nivel de presión fiscal es uno de los más elevados del bloque comunitario. El 49% del salario de un trabajador finlandés va destinado al pago de impuestos, según el informe del Foro Económico Mundial. El primer ministro, Juha Sipilä, se ha comprometido a reducir la creciente brecha en la sostenibilidad de las finanzas públicas finlandesas. Para ello ha dispuesto un programa de reformas que incluye un plan experimental. El pago mensual de 560 euros, la cantidad mínima de prestación por desempleo y subsidios que otorga la Seguridad Social. Esto a un grupo de personas sin importar sus ingresos, patrimonio o estatus de empleo. Desde enero de 2017, el país se ha convertido en el primer socio de la Unión Europea en poner en práctica una medida que hasta el momento solo se había ensayado a nivel local o regional. De todas las personas que estaban recibiendo subsidios de desempleo en noviembre de 2016, el Kela
Instituto de la Seguridad Social Nacional finlandés, seleccionó de forma aleatoria, sin ningún otro criterio, 2.000 personas de entre 25 y 58 años para llevar a cabo el experimento. Los elegidos reciben desde entonces y hasta este 2019 una renta básica libre de impuestos. El gobierno no examinará a dónde han ido a parar los 560 euros entregados, ni facturas, ni recibos, ni exámenes. Si empiezan a trabajar o superan la cantidad máxima de ayudas públicas, continuarán percibiendo la renta básica, pero verán reducidas otras prestaciones por desempleo como los subsidios para la crianza de los hijos y para la vivienda. Solo dejarán de recibir los 560 euros los que en este lapso de 2 años se incorporen al servicio militar obligatorio, se jubilen o se muden al extranjero. Los responsables del KELA calculan que el experimento tendrá un coste total para las arcas públicas de unos 20 millones de euros. Otros argumentan que será de unos 7,5 millones, ya que buena parte de la renta básica se sufragará con las prestaciones que dejen de abonarse. El objetivo del gobierno finlandés es poner a prueba la viabilidad del proyecto en un mundo en el que el trabajo, sobre todo el estable y a jornada completa, es cada vez más un bien escaso debido a la mecanización y la digitalización. El sistema más habitual de prestaciones por desempleo es el que entrega al parado una cantidad mensual ligada a lo que cotizó cuando trabajaba durante un periodo de tiempo determinado. Los gobiernos establecen además una serie de requisitos previos para poder acceder a ese dinero y unas condiciones que se han de cumplir para seguir percibiéndolo. Para muchos, el incentivo lleva al trabajador a volver al mercado laboral por la certeza de que esa ayuda es limitada. Lo que quiere el KELA es entregar de forma incondicional una cantidad de dinero a esos desempleados, una cantidad mucho menor que el sueldo medio de Finlandia, que ronda los 36.500 euros, y ver cómo reaccionan los seleccionados. El KELA quiere acabar con el círculo vicioso en el que caen muchos desempleados que rechazan los trabajos a los que pueden optar con mayor facilidad porque tras los impuestos les queda menos que la prestación por desempleo. Para el primer ministro finlandés Juha Sipilä, este plan busca además simplificar la maquinaria burocrática que se ha creado para gestionar la maraña de ayudas y subvenciones públicas del estado del bienestar nórdico. Algunos analistas dicen que adicionalmente este experimento pretende dar paso al debate sobre el modelo de financiación del estado del bienestar, que persigue conocer si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a ciertas prestaciones sociales a cambio de tener garantizado un ingreso mensual o si están dispuestos a pagar más impuestos. Los promotores del proyecto consideran que con el monto asignado es muy difícil que una persona pueda pagar vivienda, alimentación y vestido en la zona metropolitana de Helsinki, por ejemplo. Dicen que una prestación de esa cantidad animaría a quienes están en paro a aceptar al menos trabajos temporales. Por otro lado, quienes critican la medida señalan que eliminar ayudas e introducir la renta básica supondría una redistribución de la riqueza hacia arriba. Al entregar un ingreso a todos los ciudadanos, parte del dinero que antes se destinaba a personas de clase baja o con dificultades iría a parar a manos de gente de clase alta, y que si esto no se prevé, podría acabar generando más desigualdad. Y bien, de este experimento ya se tienen resultados preliminares. De hecho, el pasado 8 de febrero, el KELA reveló datos relativos exclusivamente al primer año, un análisis estadístico de una encuesta a los participantes que contrasta con un grupo de control de quienes no habían recibido la renta básica universal. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los receptores de renta básica universal y los de subsidio de desempleo en la búsqueda de empleo. Esto quiere decir que la condicionalidad de las prestaciones no está avalada. No parece que aporte nada en sí mismo como elemento inamovible del sistema de bienestar. Incluso los receptores de la renta básica universal tenían medio día más de empleo en el mercado laboral que el grupo de control. Donde los resultados sí fueron estadísticamente significativos fue en los datos de la encuesta que quería medir la sensación de bienestar de las personas. Los receptores de renta básica universal experimentaron significativamente menos problemas de salud, estrés y capacidad de concentración que el grupo de control. Tenían además mucha más confianza en su propio futuro, en las perspectivas sobre el futuro de su empleo, en la confianza de poder abrir un negocio propio y su capacidad para influir en los problemas sociales. Los sujetos participantes en el programa piloto además expresaron mucha más confianza que el grupo de control en sus políticos y en sus instituciones. En general, los beneficiarios de la renta básica universal tenían una visión claramente más positiva de este pago que el grupo de control. Así lo subraya el informe del KELA. Los informes detallados se presentarán durante este año y el que viene en diferentes momentos. Y hasta aquí la edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales. Hasta la próxima.